Bien, hermanos, enseguida quiero invitarlos para que estemos un momento en la reflexión de la palabra de Dios. Y en este momento, hermanos, vamos a pensar unos minutos en una parte o en un pasaje. Hoy le he puesto como título a esta reflexión, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Ven? Ahí en Amós 4:12 está ese texto, ¿verdad? Y claro, vamos a hablar más que de Amós, de todas aquellas cosas que tienen que ver con un encuentro con Dios, con un encuentro con Jesús. Amén. Y hermanos, cuando hablamos de encuentro con Jesús o un encuentro con Dios, las motivaciones pueden ser muy diversas. Hay quien quiere tener un encuentro con Jesús porque tiene curiosidad de saber. Alguien le habla de Cristo a alguien por curiosidad, quiere saber si efectivamente Dios es real, Dios existe, Dios responde, por curiosidad, y no es mala la idea. Tú puedes probar por curiosidad, no importa. El Señor dice, pruébame ahora en esto, se vale. Pero otros también lo hacen por necesidad. Es decir, traen un problema muy serio de salud en su cuerpo, o salud en sus emociones, o salud financiera, algo está afectado, ahí está enfermo, y entonces corren a buscar a Jesús, tener un encuentro con Él, y a veces en esa búsqueda de Jesús no se hace de la manera más adecuada y empezamos a exigirle a Dios. Señor, casi le decimos, te exijo que me sanes, te exijo que sanes a fulanito si realmente existes, y lo hacemos de una manera abrupta, no la disfrutamos realmente, y también se vale si tú lo quieres hacer así, pero luego con el tiempo vamos viendo que hay maneras de prepararse para un encuentro con el Señor. Amós lo dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y los que ya hemos militado en el camino del Señor nos damos cuenta que no tenemos que esperar un momento difícil, no tenemos que esperar un momento de angustia para correr a encontrarnos con el Señor. Qué mejor que poder prepararnos para esto. Cuando tú vas a recibir o quieres recibir a una persona, a una familiar que tú aprecias y que sabes que va a venir la semana que entra o unos días más, tú te preparas. ¿Ya? Tú limpias tu casa, la pintas, compras un mueble a lo mejor que va a decorar allí, te preparas tu alacena, tu refrigerador para prepararle a aquella persona la comida o el platillo preferido. ¿Por qué? Porque te estás preparando, porque quieres agradar, porque quieres que aquella visita sea provechosa, sea agradable. Entonces, hermanos, también otros le buscan al Señor con algo, nos vamos acercando a la preparación. Hay quienes lo buscan para adorarle. Amén, para adorarle. Aquellos magos de Oriente buscaron a Jesús para adorarle. Se prepararon con tiempo, no se cuánto. Y antes de viajar buscaron los tesoros, buscaron los regalos para llevarle los presentes, para llevarle a aquel Jesús que había nacido. Y entonces se prepararon, ¿verdad? Y cuando encontraron, ¿verdad? Valió la pena aquel encuentro, ¿verdad? Tuvo sentido. Y entonces otros le buscan para servirle. Amén. Dice la Escritura que algunas mujeres, dice que servían al Señor con sus bienes. A lo mejor no tenían mucha capacidad en otras cosas, pero tenían algún recurso por ahí. Dice que servían al Señor con sus bienes. Entonces, vean cómo muchas personas en diferentes momentos han buscado a Jesús o han buscado a Dios. Unos conociéndole, otros ignorando, pero son diferentes maneras. Me gusta cuando hablamos de estos temas mencionar cómo a Jesús le gustaba ir a un pueblito muy cerca ahí de Jerusalén, a Betania, a unos 8 o 10 kilómetros de Jerusalén, y antes la gente caminaba mucho, es decir, llegaba rápido caminando, ¿verdad? En caminos polvorientos, en caminos pues con calor, con qué sé yo. Entonces, pero a Jesús le gustaba porque seguramente cuando llegaba ahí a Betania con sus amigos preferidos, María, Marta y Lázaro, no que le mandaba un mensajito de WhatsApp para decirle voy para allá, ¿verdad? Ellos siempre a lo mejor estaban esperándole, anhelando que Jesús pudiera aparecer por allí.
Y entonces cuando le miraban, tal vez lejos por allá, o llegaba alguna señal, algún emisario que les decía, Jesús va a venir para acá. Entonces ellos se preparaban. Y aunque hemos oído sobre María, sobre Marta, sobre Lázaro, ¿verdad? Y a veces hacemos ciertos análisis ahí del comportamiento de cada uno, lo cierto es que cada uno se preparaba. Marta se preparaba pensando en el platillo favorito de Jesús. Decía, esto le voy a preparar a Jesús. Marta, ¿no? En la cocina por ahí. Y andaba buscando los ingredientes con tiempo para preparar una buena comida para Jesús. María, a lo mejor un poquito diferente, ella preparaba su corazón, ¿verdad? Decía, yo no me voy a perder nada porque quiero tener mi corazón abierto para cuando Jesús venga. Lázaro seguramente se preparaba pues con todo lo que iban a ocupar en la alacena y en la casa, arreglaba las cosas que estaban ahí desarregladas para que cuando Jesús viniera, ¿verdad?, ser el proveedor de todo. Entonces era una familia que amaba a Jesús y que disfrutaba de la presencia de Jesús, pero también para ello se preparaba para que Jesús pudiera disfrutar la visita y también cuando estaba con ellos. Leví, otro hombre que Jesús se encuentra, y este hombre dice en la Biblia que le hace un banquete a Jesús. No habla mucho sobre Leví, pero lo que podemos leer ahí es que Leví corresponde, invita a Jesús a su casa, pero le hace un banquete, invita a familia, ¿verdad? Y entonces podemos ver personas preparándose para recibir a Jesús. Hay un caso también aquí, como el caso de Zaqueo, donde el Señor, ustedes ya conocen la historia tal vez, Jesús voltea a ese árbol, a ese sicómoro, y entonces le dice por su nombre, Zaqueo, desciende, date prisa, vete a tu casa, ¿verdad? Porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. No le dio mucho tiempo de decir la semana que entra, le dijo, es necesario que hoy pose yo en tu casa. A lo mejor unas horas después Jesús ya estaba arribando a la casa de Zaqueo, pero yo quiero pensar que Zaqueo, hermanos, emocionado por la visita que tendría de Jesús en su casa, él prepara lo más rápido que puede para que cuando Jesús llegue ahí, él pueda encontrar esos signos de preparación. Y una de las preparaciones más significativas que tiene Zaqueo es que prepara el corazón. Prepara una actitud propia al estar frente a Jesús. Y él lo saca de sus propios labios, lo que hay en el corazón, y dice, aquí la mitad de los bienes, de mis bienes doy a los pobres. Y empieza a aflorar algo que huele bien delante de la presencia de Dios. Amén. Sin embargo, en todo esto de prepararnos para recibir a Jesús, también menciona por allí la escritura ahí en Lucas 7, un encuentro un tanto desafortunado, no que era lo que se debiera esperar, es la visita de Jesús a la casa del fariseo, de un fariseo. Este hombre invita a Jesús a comer a su casa y Jesús acepta la invitación. Y cuando Jesús llega allí, el hombre aquel pues lo sienta por allí en la mesa y empiezan a comer. Aparentemente todo está normal allí, pero Jesús había notado irregularidades en aquella visita, en aquel encuentro, pero no se mencionan hasta después, cuando ellos están ya comiendo allí. Dice la Biblia que una mujer de la ciudad, que no tenía muy buena reputación, por cierto, al oír que Jesús estaba en la casa del fariseo, dice que ella viene y se mete a la casa. No sé cómo era la forma que ella irrumpió en esa casa, pero dice que llega y cae a los pies de Jesús, por detrás de Jesús, ¿verdad? Y se pone hasta el suelo allí y empieza a llorar. Empieza a llorar y con las lágrimas que eran abundantes de aquella mujer, moja los pies de Jesús, ¿sí? Y con sus cabellos dice que seca los pies de Jesús. Y no solamente hacía eso, sino mientras lloraba, esa mujer besaba los pies de Jesús. Y no solamente lloraba y besaba los pies de Jesús, sino que ella se había preparado al venir a buscar a Jesús con un perfume, seguramente fino, de alabastro, y lo derrama a los pies de Jesús. Vean ustedes cómo aquel hombre tuvo una magnífica oportunidad, porque invitar a Jesús y que Jesús quisiera venir no era fácil, porque imagínense cuántas oportunidades
tuvieron que ser rechazadas de ir a las casas porque no había tiempo para hacerlo, pero aquel fariseo tuvo la magnífica oportunidad de que Jesús dice, muy bien, si viene aquí el presidente y usted lo invita, pues difícilmente le va a aceptar unos tacos, ¿verdad? O ir a un restaurante, es muy difícil, pero si lo llegara a hacer, ¿cómo no aprovechar esa visita? Y aquí este fariseo la desaprovecha mucho, mucho. Y tal vez el fariseo ni siquiera se dio cuenta de cómo había desaprovechado. Y no es hasta que después de algunas palabras que tienen ahí entre el fariseo y Jesús, dado que el fariseo estaba pensando mal de aquella mujer, ¿verdad? Jesús le tiene que decir, mira, le dice al hombre, desde que yo llegué, tú no me diste agua para mis pies. Los pies polvorientos de Jesús, probablemente por el calor. La costumbre en aquel tiempo era así como cuando llega alguien en agosto a tu casa y tú le ofreces primero un vasito de agua, una limonada, ¿verdad? O pásale aquí donde te pegue el mini split. Es la cortesía. Pues ya no ofrecemos agua para los pies porque la gente pues no anda descalza, no anda a pie, pero en aquel tiempo sí. Entonces la costumbre de cortesía y de amabilidad y de cariño también era ofrecerle una palangana ahí con agua para que los pies se pudieran refrescar y lavarse también. Y entonces aquella mujer no trae un cacharro con agua, sino que dice que con sus lágrimas, y no eran lágrimas de tristeza ni de amargura, seguramente eran lágrimas de agradecimiento, lágrimas de esa búsqueda de ser perdonada, ¿sí? Y que ella conocía su pasado, pero estaba frente a aquel, y en esa magnífica oportunidad de derramar su alma allí de arrepentimiento. Entonces sus lágrimas empezaron a correr y estas lágrimas sirvieron como agua para refrescar los pies de Jesús. Dice que aquella mujer desde que llega ahí no cesa de besar los pies de Jesús. Imagínate qué experiencia. ¿Qué sentiría Jesús de que una mujer pecadora, y el fariseo muy digno allí, sin hacer ningún gesto de amabilidad más que ofrecerle la comida, ¿verdad? Pero aquella mujer aprovechó todo lo que el hombre debía haber aprovechado. Y entonces también dice, tú no me diste beso cuando le llegué, le dice al fariseo, y esta mujer desde que llegó, que ni siquiera invitada era, no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste con aceite, ¿verdad? Y esta mujer, desde que llegó, ¿verdad?, derramó ese perfume que seguramente costó trabajo, esfuerzo, pero ella se preparó para este encuentro. Y en aquel momento Jesús le tiene que decir a aquella mujer, ¿verdad?, tus pecados te son perdonados. Y aquel hombre se queda molesto, enojado, un encuentro pues muy desafortunado, lo veo yo. Y lo menciono porque nosotros tenemos la gran oportunidad de tener a Jesús con nosotros, si nosotros queremos. Pero en lugar de hacerlo de manera abrupta, porque mucha gente así lo hace, tiene un problema, una preocupación, una enfermedad, y va y cae de rodillas así desesperadamente. No es el encuentro más satisfactorio que se pudiera plantear, aunque es válido, pero ¿por qué mejor no prepararnos para tener siempre a Jesús como invitado en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro corazón? Para disfrutarlo más que para estarle reclamando cosas. Fíjate, en su momento recuerdo cuando Lázaro muere, y Jesús va, María y Marta hacen ciertos reclamos a Jesús, le dicen, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pues sí, hay un cierto reclamo por allí, pero acuérdense que ellos eran amigos de Jesús. Ellos habían atendido a Jesús, se habían preparado con Jesús, y entonces esos reclamos son hasta propios cuando hay una confianza, una amistad, una entrega. Pero cuando alguien no se prepara para recibir a Jesús, no honra a Dios, no hace nada en su vida, y nada más reclama a Jesús. Entonces, como que de eso se trata esta reflexión, de que te prepares para encontrarte con tu Dios. El profeta Elías, que conocía cómo era Dios, ¿sí? Porque lo conocía. Entonces él se prepara para un encuentro afortunado, porque él quería una visita de poder, una visita donde se manifestara la gloria de Dios. Y entonces Elías no llega así como tarde, ¿no?, a un evento. Él llega oportunamente y él sabe que tiene que preparar un holocausto.
Él le acomoda la leña, las piedras, la leña, la carne, todo lo que se necesitaba para ofrecer un altar allí. Lo hace con delicadeza, con cuidado, en el orden debido. Y cuando ya está todo preparado, entonces él busca tener ese encuentro. Y claro, ya sabemos la historia, cómo el fuego de Dios desciende sobre el altar y quema, dice, y lame el agua que estaba por ahí, consume todo el altar. Hay una respuesta tremenda, y esta respuesta tenía que ver con demostrarle a todo un país quién es el verdadero Dios, y él era un emisario de Dios. Entonces David en una ocasión menciona: yo no ofreceré a Jehová sacrificio que no me haya costado. Y hermanos, ¿cuánto nos está costando a nosotros prepararnos para encontrarnos con Dios? ¿Nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? ¿Tiempo? ¿Esfuerzo? ¿Dinero? ¿Búsqueda de intimidad con Dios? ¿Arrepentimiento? ¿Qué nos está costando? O simplemente vamos cuando ya andamos en las últimas allí, en los puros rines, como dicen algunos, ¿verdad? Y a reclamarle a Dios todavía. Hermano, tenemos que empezar a pensar cómo, no nomás en las malas, sino también en las buenas, buscar y decirle: Señor, así como María, Marta y Lázaro, bienvenido a mi casa. Ya me he preparado para que tu presencia esté aquí con nosotros. El arca del pacto tiene muchas historias, y una de ellas es cuando el arca de Dios, que había sido capturada por los enemigos de Israel, por los filisteos, ellos regresan el arca del pacto porque la habían capturado como un botín, botín de guerra, y Dios no es eso. Y entonces Dios se las ingenia pues para que esta arca regrese a Israel. Y entonces cuando regresa, esa arca la devuelven los filisteos, llega finalmente casi por la frontera de Israel, los primeros pueblos por allí, ¿verdad? A un pueblo llamado Kiriat Jearim. Ahí vivía un hombre llamado Abinadab, un israelita. Ahí dejan el arca, y ellos se libran del arca, los filisteos, y ahí se queda el arca. Pero hermanos, qué terrible que el arca representaba la presencia de Dios. El arca significaba que Dios estaba allí en esa casa. Y de hecho estaba ahí, porque Dios dijo: ahí estará mi presencia, donde estaba esa arca. Y Abinadab no se preparó. Y dijeron ustedes: es que le llegaron de repente con el arca ahí. ¿Saben cuánto tiempo duró el arca en la casa de Abinadab? 20 años. 20 años. Y dice la Biblia, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El resultado de que el arca estuviera allí era de lamento, no era de gozo, no era de alegría, no era de bendición, no era de multiplicación. No era, porque el arca estaba arrumbada. El arca se quedó por ahí como un amuleto, o se quedó como algo que se mete debajo del baúl, o yo no sé dónde. Pero lo que menos tenía el arca era que estar en el centro, reconociéndolo como que era la presencia de Dios en la casa de Abinadab. Y hermanos, en muchas casas, en muchos hogares, seguramente aun cuando la persona diga: yo soy cristiano, la verdad es que quién sabe dónde estará Dios en nuestra casa. No se encuentra. Llegamos a la sala y no se encuentra nada. No se encuentra un cuadro, no se encuentra una Biblia, no se encuentra música. Al revés. Se encuentra otro tipo de música, se encuentran otro tipo de películas, se encuentra otro tipo de lenguaje, de tal manera que esto se parece a la casa de Abinadab, donde por 20 años la gente ni siquiera sabía que el arca estaba ahí dentro. Y no parecerá esto, no se parecerá un poquito a lo que a veces vivimos, que la gente ni sabe que somos cristianos. Porque cuando van a nuestra casa, pues nada indica que somos cristianos. Nuestro lenguaje, nuestro tema no es ese, ¿verdad? Nuestros tratos no son esos, y la gente pasa desapercibido, como pasó en la casa de Abinadab. Pero bueno, con el tiempo David intenta mover esa arca y llevarla a Jerusalén, a trasladarla, pero por un accidente que hubo ahí, que no voy a explicar, tienen que dejarla de nuevo en otra casa, en el camino, y entonces la dejan en la casa de Obed-Edom.
Obed-Edom, ¿verdad? Le llegan ahí con ella. ¿Sabes qué, Obed-Edom? Aquí te encargamos esta arca mientras a ver qué decide, cómo la hacemos llegar hasta Jerusalén. Por lo pronto aquí te la vamos a encargar un tiempecito. Y Obed-Edom él sabe qué es el arca de Jehová. Él sí sabe. Y desde que llega seguramente moviliza su casa. Y él decide dónde poner esa arca. No, allá dejen en la esquina ahí y luego veo qué voy a hacer con ella. No, desde un principio seguramente Obed-Edom dice, aquí la quiero. Aquí va a estar esta arca en un lugar especial. Y hermanos, le llegan noticias al rey David. ¿Sabes qué, rey David? Fíjate que te acuerdas del arca que está ya encargada en la casa de Obed-Edom, ¿sí? Pues resulta que apenas van 3 meses, ¿verdad? Y el Señor ha bendecido tremendamente a Obed-Edom. Multiplicado sus ganados, sus siembras, todo de manera espectacular, y nadie, ¿verdad? No le ha pasado desapercibido lo que está pasando, y no es otra cosa que la presencia del arca en la casa de Obed-Edom. Fíjate la diferencia. 20 años allá y aquella casa en ruinas, en lamentos porque Dios no ocupó el lugar debido. 3 meses. Y a veces pasa también en la vida de la iglesia, alguien tiene 20 años de cristiano, ¿verdad? Y el arca está arrumbada en su casa. Pero viene alguien que ni siquiera todavía es cristiano, ni siquiera se ha bautizado, ni siquiera ha hecho una confesión de fe como debiera de ser, ¿verdad? Pero anda motivado, anda encantado de la vida. Digo, ¿para qué soy bueno? Díganme en qué puedo servir. Con un corazón que le late más fuerte, ¿verdad? Y en cosa de días o de semanas, Dios empieza a multiplicar, bendecir aquella casa, sanar aquella casa. Y hermano, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, depende de cómo te prepares tú para recibirlo, Dios te va a bendecir o no te va a bendecir. Amén. Y cuando finalmente el arca llega a Jerusalén, ¿verdad? Se construye el templo allí en Jerusalén también, y le toca a Salomón, ya no a David, sino a Salomón, introducir el arca ya dentro del templo. Y eso fue toda una ceremonia, todo un evento tremendo, porque para Salomón quedó muy claro que el arca no nomás representaba, sino que Dios se manifestaría a través de aquel mueble, podemos decirlo así, que Dios había dicho cómo se construiría. No se construyó al antojo de un carpintero, sino que Dios dio instrucciones precisas. Así lo quiero, con esta madera, con estas medidas, con estas metales allí, y toda un orden. Y hermanos, cuando nosotros ordenamos nuestra vida, Dios nos dice cómo ordenarla. Dios nos dice cómo Él va a habitar en nosotros, porque somos templo del Espíritu de Dios. Pero el Señor nos dice cómo quiere que vivamos. Y cuando construimos, ¿verdad?, ese templo, ¿verdad?, nosotros abonamos para ser ese templo donde Dios habite. Dios va a cumplir esa promesa. Ya cuando meten el arca allá al templo, ¿verdad?, para esto Salomón se había preparado. No un día antes, sino con muchos días antes se preparó. ¿Cómo se preparó? Con músicos, con cantores, con toda una gran fiesta, ¿verdad? Reunió a todos los sacerdotes y a los cantores para que se hiciera todo un evento precioso. ¿Por qué? Porque finalmente el arca entraría al templo, ¿verdad? A ese templo magnífico que Salomón había construido. Y solo para mencionar algo, dice que a medida que cuando empezó la ceremonia, cantores o que los músicos empezaron a sonar, ¿verdad?, sus instrumentos, a medida que subía el volumen de ese sonido, dice la Biblia, ¿verdad?, que la casa se llenó de una nube que era la presencia de Dios. Así como cuando hay mucha niebla, cuando hay mucho humo, pero no intoxica, ¿no? Sino que dice que esa nube fue tan densa, tan intensa, que no se podían mirar unos a otros, ¿verdad? Dice que no pudieron ministrar los sacerdotes, porque en lugar de que ellos ministraran, la presencia de Dios ministró en ese lugar. Y fue toda una bendición tremenda. Ya que terminó la fiesta, cada uno se fue a su lugar, a sus casas, llenos de la gloria de Dios, llenos del gozo de Dios. ¿Pero por qué, hermanos? Porque había una preparación, ¿verdad? No fue a ver qué pasa, a ver qué sale, que sea lo que Dios quiera. No, tú prepárate. Prepárate con ese corazón que Dios anhela en tu vida. Y hermanos, además de esto, quiero decirte que nosotros nos preparamos para que Dios me visite.
para que Dios me visite mi casa. Y ya mencionaba yo que hay maneras de hacerlo, hay actitudes para hacerlo, ¿sí? Yo tengo que arrepentirme, tengo que buscar intimidad con Dios, yo tengo que tener perseverancia, tengo que tener una disposición del corazón para que Dios pueda estar en mi casa. Pero además de esto, también quiero mencionar que uno de los hombres más prominentes de la Biblia, que fue precursor del trabajo de Jesús en la tierra, llamado Juan el Bautista, dice la Biblia que él preparó el camino del Señor. ¿Sí? Es decir, que antes de que Jesús entrara en acción con su ministerio, antes de que Jesús empezara a decir, el tiempo es cumplido, arrepentíos y creed al Evangelio, antes de esto empieza Juan el Bautista. Estaba profetizado desde Isaías que vendría un hombre que abriría camino en el desierto y prepararía el camino del Señor. Ya estaba profetizado el trabajo que Juan el Bautista haría. Y efectivamente así lo hizo. Cuando él nace, crece, finalmente empieza su ministerio. Y él decía, ciertamente yo bautizo, sí, en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, al cual no soy digno ni siquiera de atar las correas de sus zapatos, ¿verdad? Él dice, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y hermanos, creo que ese ministerio de Juan el Bautista, nosotros lo podemos hacer. Mira, a veces yo quiero pues sí, ciertamente en mi casa está Dios, está la presencia de Dios, en mi casa, con mis hijos, mi esposa y demás. Pero luego resulta que tengo parientes, tengo amigos, tengo familia. Juan el Bautista, no estamos hablando de su familia, estamos hablando del mundo entero. Él preparó el camino del Señor para el Evangelio al mundo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y Juan el Bautista, pensando en el mundo, en cada aldea, en cada ciudad, él prepara el camino al Señor. Y entonces, ¿cómo le puedo yo preparar el camino al Señor para que llegue a todo el mundo y llegue a más personas? Entonces, yo puedo hacer un trabajo precioso. Entonces, a veces no dedicamos. Fíjate, el precio que Juan el Bautista tuvo que pagar finalmente fue decapitado por causa de hacer este trabajo. Y cuando es decapitado, es metido a la cárcel y posteriormente decapitado. Entonces, ese acto inaugura el camino del Señor, el trabajo de Jesús. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué precio tienes que pagar para que Jesús empiece a trabajar en esas personas que tú amas? A veces, si bien hacemos, Señor, pues ahí te presento a mi compadre, te presento a mi tío, y es todo lo que hacemos. Juan el Bautista lo decapitaron por esa causa. Él dijo, no importa, yo sé para qué he venido también. Y entonces él trabaja de una manera tremenda, fuerte, para que el camino del Señor se instale. Amén. Y hermanos, no sé cuántos de nosotros queremos prepararnos para el encuentro con el Señor. Hay un encuentro terrenal. Hay un encuentro donde queremos que Dios venga a nuestra casa, como lo hacía con esas personas, como lo hizo con María, Marta y Lázaro, como lo hizo con Zaqueo, ¿verdad? Cuando llegó a su casa, como lo hizo con Leví cuando va a la casa, que hay una preparación previa. Las vírgenes de la parábola, ¿se acuerda de las 5 vírgenes prudentes que se prepararon también con aceite? ¿Sí? Las vírgenes insensatas pues, no se prepararon con aceite y no tuvieron ese encuentro con el Señor. Hay un encuentro futuro, ¿verdad? Ahorita el Señor está en espíritu con nosotros, pero un día aparecerá en las nubes y le veremos cara a cara. Amén. Y entonces también para ese encuentro nos estamos preparando. Hemos estado hablando últimamente de estas cosas futuras. No sabemos cuánto tiempo, porque dice la Biblia que el día y la hora nadie la sabe, sino solamente el Padre en su sola potestad. Pero por lo tanto nos estamos preparando. El de la parábola de los talentos también se estaban preparando ellos ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Para cuando apareciera el dueño, ¿verdad? de los talentos, pudieran decirle Señor. Y esa preparación de las vírgenes era la preparación espiritual, la preparación de intimidad con Dios, porque eso es el aceite, es la unción, es la presencia de Dios en sus vidas. El caso de los talentos es prepararse con servicio. Amén, ellos sirvieron, produjeron. Y hermanos, yo estoy convencido de que en la vida del cristiano que no sirve, que no aplica el servicio, es una vida apagada, sin sentido. No creo que estemos agradando a Dios si no servimos a Dios. Si lo que buscamos es ser servidos. Si el mismo Jesús cuando vino, ¿qué dice la Biblia?
yo no vine a ser servido, sino a servir. Y lo demostró lavando los pies a los demás, a los discípulos, cosa que a ellos hasta les incomodó, como diciendo, ¿cómo el maestro, el gran maestro, nuestro maestro, nos va a lavar los pies? Y hermanos, es que Él nos estaba enseñando qué es lo que a Él le gusta. Amén. Que podamos ministrar a través del servicio. Amén. Y hermanos, yo quiero invitarlos en esta ocasión a que busquemos al Señor y procuremos un encuentro con Él. Uno de los ingredientes importantes es la santidad, dice la Biblia, porque sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. La paz y la santidad nos permiten abrir el cielo. Amén. Buscamos al Señor y a veces para la santidad tenemos que también añadirle ese temor reverente delante de Dios. Dice la Escritura, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Entonces el temor de Dios, reverente a Dios, nos permite y hace que vivamos de una manera correcta, pensemos de una manera correcta, nos relacionemos con las personas de manera correcta. Hoy en día, hermanos, tenemos ahí una situación con las redes sociales, por ejemplo, donde nosotros tenemos la oportunidad de honrar a Dios con lo que hacemos, con lo que publicamos, ¿sí? Y entonces tenemos que ser siempre gente que honra a Dios, que tememos a Dios. No nomás lo tememos en la iglesia, en los cultos, lo tememos allá en nuestro trabajo, lo tememos allá en nuestras relaciones interpersonales, lo tememos a Dios en lo oscuro, en lo oscurito también allí tememos a Dios. Amén. Entonces en el cómo hablamos, en el cómo nos vestimos, en el cómo pensamos, en el cómo tratamos con las personas, esto tiene que ver con un temor reverente. Amén. Dice la Escritura, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Entonces el cristiano, hermano, que anda conforme al Espíritu, ¿verdad? Teme a Dios, honra a Dios con todo lo que hace. Y si tú lo haces así, hermano, la visitación de Dios va a ser permanente. Tú no invites al Señor, Señor, te invito este domingo, que hay el culto, que estés conmigo. El Señor quiere estar lunes, martes, todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año, en momentos difíciles, en momentos de abundancia, de escasez. Dios quiere estar allí contigo. Dios quiere tratar con nosotros y a veces enfermamos, pero sabemos que es un plan de Dios para ayudarnos allí también. Pero hermano, lo que no debemos hacer es esperar cosas de última hora para correr a Dios. Que Dios ya esté en nuestra casa, que ya Dios esté habitando, esté determinando qué es lo que va a hacer con nosotros, porque Él es nuestro huésped principal, especial en nuestra vida. Hermano, y un ingrediente que no quiero dejar pasar es la perseverancia. Amén. Hemos estado por tiempos difíciles, ¿verdad? Y hemos pasado por pruebas, por dificultades. Y hay quien a lo mejor lo ha alcanzado el flagelo o el germen del enfriamiento espiritual. No lo sabemos. Estamos por volver de nuevo aquí a las instalaciones. Y yo tengo ese pensamiento. ¿Quién va a regresar? ¿Quién no va a regresar? Yo espero que todos regresen y regresen acompañados con familia de ustedes que le han hablado de Cristo y que ahora lo van a traer de nuevo. Pero sería lamentable que alguien diga, no, lo que pasa es que en este tiempo pasó esto otro. Qué lamentable sería esto. Dice la Escritura, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que Él ha prometido a los que le aman. Aleluya. Aquella chica, ¿verdad? Aquella muchacha, sierva de Naamán, le dice al general Naamán, a su patrón, le dice, zambúllete una vez más,
No, pues llevan 3, 4 y no pasa nada, ¿verdad? Y ahí estuvo, ¿verdad? Persevera, persevera. El profeta te dijo que 7 veces y cumple con las 7 veces. Persevera, persevera. Y Naamán finalmente llega a las 7, ¿verdad? Zambullidas allí en el Jordán, y cuando él cumple y persevera, su piel es completamente restaurada. Amén. Los muros de Jericó no cayeron a la 6ª vuelta ni a la 5ª, pero a la 7ª vuelta se derrumbaron. Hermanos, cuando perseveramos en el Señor, honramos a Dios también. Pero no nomás honramos a Dios, nuestros hijos, tus hijos, deben de verte a ti perseverando. Que no se logra esto, no le hace, tú persevera. El Señor dijo, solamente esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy allí en medio de ese problema. Yo estoy ahí contigo para que perseveres, nos forma el carácter, pero sobre todo tenemos un modelo que estamos proyectando a nuestra familia, ¿verdad? Y vamos a tener hijos que van a ser perseverantes también, de una manera más grande aún que nosotros mismos. Hermanos, ¿cuántos quieren en este día prepararse para tener un encuentro con el Señor? Y ya no me refiero solo al encuentro que tendremos un día cuando el Señor aparezca en las nubes, cuando venga por su iglesia. Antes tenemos que tener un encuentro con Él. Antes. Ese encuentro y decirle, Señor, darle al Señor ese entorno que a Él le gusta. Un corazón contrito y humillado. Un corazón arrepentido. Un corazón que en intimidad le busca. Y hermanos, creemos que van a venir las grandes bendiciones de Dios a nuestra vida si estamos en ese plan. Y yo quisiera hoy, hermanos, enseguida que oremos a Dios. Allí donde estás, allí en tu casa, con tu familia, con tus hijos, no sé si hay algún invitado por ahí también, vamos a orar y coloca tu mano ahí en el hombro o en la espalda, abraza ahí a tu familia y vamos a orar de esta manera. Hermanos, mi anhelo o nuestro anhelo como pastores, nosotros es que podamos a través de este mensaje, toda la iglesia, cada persona, cada familia, digan, el invitado especial en mi casa es Dios. Amén. Y se respira ese ambiente. En ocasiones hemos ido a hogares y no en esta iglesia, en otra, ¿verdad? Y tristemente es llegar allí y no ver, pues sí, que somos humanos, lo percibimos, cuanto más Dios, que es sensible, ¿verdad? Por diferentes razones. Hermano, vamos trabajando en esto y tener un verdadero encuentro donde a Dios le encante estar en tu casa, ¿verdad? Llenando, habitando, sanando, bendiciendo, multiplicando, como lo hizo con Obed-Edom, como lo hizo con Zaqueo, como lo hizo con María, Marta y Lázaro, ¿verdad? Que Dios quiera bendecir tu casa, ¿verdad? Y que Dios no se quiera ir de ahí. Amén. Vamos orando al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, gracias porque has provisto una palabra, Señor, porque todo lo que leemos en la Escritura, todo, Señor, es para edificación, todo es para animarnos a hacer la perfecta voluntad tuya. Tú anhelas, Señor, llegar a nuestra casa, tú anhelas quedarte allí, tú anhelas bendecir porque tienes un cúmulo de bendiciones, Señor, preparadas para los que te aman. Señor, yo bendigo a las personas que todavía no te conocen. Bendigo, Señor, a aquellas personas que tienen curiosidad por conocerte o tienen necesidad, Señor, para que se preparen y puedan tener un encuentro contigo, donde, Señor, seguramente habrá bendiciones que van a sorprender a la persona. Señor, porque cuando nos arrepentimos, Señor, y venimos ante ti con reconocimiento, tú tienes deseo, Señor, de hacerlo, abrazarnos como lo hizo aquel padre con el hijo pródigo, Señor, y darnos ese anillo de autoridad y vestirnos con un vestido nuevo y hacer fiesta, Señor, porque el hijo que había estado muerto o perdido ha regresado, ha revivido. Señor, gracias por la vida de la iglesia. Gracias, Señor, por la santidad que cada uno está buscando. Gracias, Señor, porque podemos pedir perdón por cuidado. Gracias, Señor, porque queremos perseverar, porque queremos tener temor, Señor, y queremos decirte que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios y no vamos a descuidar, Señor, que cómo tratamos nuestro cuerpo hable, Señor, de lo que realmente queremos en esa visitación tuya en nuestra vida. Gracias, Dios, por haber cumplido con lo que tú has prometido en nuestras familias. Señor, permítenos que muy pronto podamos estar aquí también para vernos, para estar más cerca y para poder compartir, como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos
en armonía. Señor, clamamos también por los hermanos que están enfermos, por los que tienen problemas de salud fuerte. Señor, clamamos desde este momento, Señor, por nuestra hermana Mónica. Señor Jesucristo, bendecimos su vida, Señor. Hablamos a ese cuerpo, hablamos a esos pulmones, hablamos, Señor, a ese organismo, a sus sistemas. Señor, que tu Espíritu Santo sople de nuevo, Señor, y sean restauradas cada una de sus áreas. Señor, porque tú tienes la última palabra, porque tú eres el médico divino. Señor, porque a veces contra todo pronóstico, tú tienes una última palabra. Señor, clamamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, por esta necesidad apremiante en este tiempo. Aleluya. Señor, que ese milagro, Señor, que estamos esperando, Señor, podamos verlo pronto. Señor, porque en ti hemos confiado. Señor, también por cualquier otra enfermedad, otra familia que esté pasando por dificultades. Clamamos también en esta hora, Señor, y determinamos servirte en cualquier momento. Gracias, Dios mío, despídenos en paz en esta hora, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, pues Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos muy pronto con el favor de Dios. Dios les bendiga.